Dale. Bueno, estamos. Sí, yo ya estoy. Bueno, estamos acá en un café frente a la Basílica de Luján. Vayan presentándose por audio porque nadie lo va a ver. ¿Quiénes son? Díganme. Por antigüedad. Por el cargo que tienen. Bueno, el que habla es el suboficial principal de Intendencia retirado, Carlos Alfredo Rodríguez, que es el secretario general de la agrupación Batallón Ejército Argentino 7, con sede en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y con delegaciones en una cantidad determinada de provincias. Sargento ayudante Cornejo. Revisté en la compañía de servicio como mecánico e ingeniero. Esa fue mi función. Bueno, soy suboficial mayor retirado Ricardo Orlando, soy el secretario de la agrupación. Bueno, mi puesto cuando estuve en Croacia fue la del transporte de combustible en todo el sector oeste, mientras estuvo el batallón en Croacia. Bueno, estamos hablando del Batallón Ejército Argentino 7. Y el licenciado Ricardo Alberto Orlando escribió un libro digital que lo pude leer y no me voy a basar en eso. Así que me voy a quedar un poquito con el licenciado Orlando. Que el batallón participó en la primera columna de marcha de la operación Pasaje Seguro para el traslado de refugiados hacia Bosnia y Herzegovina, por territorio croata, algo así, ¿no? Exactamente, yo participé, fui uno de los integrantes de la primera columna de marcha. ¿Qué personal tenía el BA7? ¿Qué personal tenía el BA7 ahí en la ex Yugoslavia? ¿Cuántos eran? Había personal femenino y se habían llevado canes, se habían llevado perros. En esta oportunidad fuimos 850 integrantes y había, en lo que respecta al personal de enfermería, 2 médicos, una enfermera profesional y 5 enfermeras dentro del campo, la base que tenía prácticamente el batallón. Y enfermeros también desplegados en las compañías de combate. ¿Llevaron perros de acá? No. El tema de los perros sí puede estar ligado al tema de lo que es Gendarmería Nacional en los despliegues que ellos hacen. Muy bien. Una pregunta al licenciado Orlando. Yo por lo que leí, recibí una capacitación de policía militar en el Reino Unido y en Alemania, también en Estados Unidos. Esta sería la pregunta al final, pero la hago al principio. ¿Cuál es el concepto que tienen de los argentinos, del soldado argentino, del argentino en general, el argentino en Malvinas y el argentino, digamos, en las Naciones Unidas, ya que ustedes estuvieron con otras fuerzas y hizo la capacitación en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos? ¿Cuál es el concepto que tienen? El tema cuando yo me desplegué tanto en Estados Unidos como en Alemania, donde hice el curso avanzado de policía militar, para desplegarme después en la Policía Militar de Chipre, el concepto estando allá era prácticamente un tanto académico, pero no un tanto amigable. Quiero decir la verdad, porque era prácticamente enfocado al curso de lo que nosotros teníamos. Y había algunos tipos de visitas en algunos lugares que nos llevaban. El tiempo en Birmingham, yo tuve la oportunidad de conocer todo el teatro operaciones, porque justo estábamos en esa unidad que sería como un casco paz acá en Buenos Aires. Miré todo el teatro operaciones en la pared del día D, que estaba justo desplegado el teatro de operaciones en la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue lo único prácticamente asombroso que pude ver, porque tuvimos que esperar al comandante que estaba en una visita y nos derivaron hacia un lugar que estaba esta especie de museo, y ahí pude ver todo el teatro de operaciones hacia el día D. Pero después fue el curso focalizado y no podíamos prácticamente hacer otra cosa que no sea lo que esté programado en el curso. El BA7 estuvo desplegado entre enero y julio del 95 en Croacia, ¿no? Sí. Así es. Y el 1 de mayo comenzó, digamos, la parte bélica, por así decirlo, y empezó el pasaje seguro. Sí, exactamente. El tema, bueno, lo que es el tema del día 1 de mayo, los ataques comenzaron a las 05:30 de la mañana. Por mi parte, yo fui 2 días antes desplegado con el camión de combustible hacia la compañía de tanque para abastecer todo ese sector, porque ya preveían, por los movimientos que habían dentro de la zona, se preveía un movimiento, digamos, que no era correcto
de personal militar croata que se estaban desplegando por la zona. Digamos, se estaban organizando. O sea, estaban viendo que algo no se salía de madre, por así decirlo. Lo fingían como un ejercicio, pero en realidad se estaban desplegando de una manera tan estratégica para realizar un ataque. Y mimetizado como policías también. Sí. Sí. Eso lo pude comprobar en un puesto, porque yo estuve en un puesto checkpoint, porque la compañía de tanques se dedicó full a prepararse por el tema del día lunes. Y una pregunta, digamos. Dicen que hubo un aviso, puede ser, a las fuerzas argentinas antes de un el comandante croata a las 2:35 de la mañana le mandó un mensaje al comandante del sector que todas las posiciones debían quedarse en su puesto, porque a partir de las 5:30 horas iban a desatar un ataque el ejército croata. Fueron avisados para que se queden en su posición. Acá una pregunta que a lo mejor me aclara a mí, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, estableció en la que sería la ex Yugoslavia 3 misiones de paz distintas. El establecimiento en confianza en Croacia, fuerza de protección en Bosnia y Herzegovina y de despliegue preventivo en la ex Yugoslavia en Macedonia y un cuartel general en Zagreb. ¿Por qué se dividió y qué consiste en cada una, que dice que como que le hicieron hacer 3 misiones distintas cuando llegaron? Bueno, el 12 de marzo de 1995 los presidentes croatas y el presidente serbio se reunieron con los altos mandos de las Naciones Unidas porque el mandato UNPROFOR ya no brindaba la confianza que tendría que brindar. ¿El UNPROFOR qué sería? Fuerza de Protección de las Naciones Unidas. ¿Qué hacían, digamos, básicamente? El mandato UNPROFOR se había prácticamente reivindicado en el mes de marzo del año pasado, porque lo hacen cada año, de marzo a marzo. Y como se veía que estaban por prácticamente renovar el mandato, los presidentes dijeron que no, acá tiene que haber otra situación porque el mandato no brinda la garantía que nosotros queremos. Y a partir de ahí, el 31 de marzo, se cambió el mandato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con nuevas misiones, que es totalmente distinto al mandato de UNPROFOR. Pero por eso, ¿qué misiones son las del PROFOR? El mandato de UNPROFOR es prácticamente mantener en la bufferzone, la línea divisoria, prácticamente las dos fronteras en forma separada. El nuevo mandato de Naciones Unidas, ONUR, más allá de eso, de mantener separadas las dos fronteras, estaban ya establecidos 6 puntos importantes, que eran la acción humanitaria y derechos humanos. Estaba establecido también el traslado de los refugiados, que era el último punto, con respecto desde Croacia hasta Bosnia-Herzegovina. Eso, digamos, ese traslado, digo traslado, porque acá me quedo en traslado. ¿Era el pasaje seguro? Claro. ¿Qué pasó? Una vez que se produjo el primer ataque por la invasión Relámpago. Claro, primero fue lo que ellos denominaron Operación Relámpago. Y el día 4 de mayo a las 2 de la tarde iniciaron lo que sería la Operación Tormenta, que no solamente en el sector oeste, sino que también hicieron un doble ataque. La parte este también fue bombardeada. Prácticamente todo el sector de Naciones Unidas fue al unísono bombardeado. El señor Rodríguez quiere decir. Yo para el lado del Danubio. Claro, exactamente, con los canadienses. Tengo acá algo para aportar. El camarada oficial mayor Pérez Epifanio Liberato, que estuvo en el sector serbio, nos ha mandado testimonio que lógicamente nosotros lo estamos difundiendo y que es muy importante cuando llegue el momento de que nuestro batallón sea considerado nuestro anteproyecto y ya convertido en proyecto en la Cámara, en las comisiones de defensa del Congreso a nivel diputado y a nivel senadores. Este testimonio que yo ahora voy a hacer escuchar, ¿sí?, del oficial mayor, es muy importante, ¿sí? Yo pedí en ese momento de que nos enviaran testimonios y demás, y bueno, acá voy a hacer escuchar un testimonio de lo que dice el suboficial mayor de la provincia de Corrientes. Él vive en Corrientes.
usted había pedido foto, yo tengo acá alguna en el celular, después le voy a pasar, porque yo estuve en su Melissa en la compañía Delta. La compañía Delta tenía 3 secciones, una de ellas del lado serbio, nosotros, en Borja, su Melissa. Y nosotros hemos sufrido el ataque de la artillería y la infantería croata, porque estuvimos del lado serbio. Y los serbios no nos dejaron salir y nos quedamos ahí. Después le voy a comentar en detalle, porque es muy importante lo que le voy a decir, porque hay todo un entramado ahí realmente impresionante, desde el 1 de mayo al 5 de mayo que duró la operación en ese sector en particular. Así que después le voy a hacer un audio y más o menos voy a tratar de ordenar todos los acontecimientos, pero esto comienza el 30 de abril cuando las tropas croatas ingresan a la UNPA, le llamamos nosotros. No tendría que haber ingresado a hacer un ejercicio. Se quedan, venían del ejercicio, venían a las 6 de la mañana, tendría que llegar a las 6 de la tarde. No se fueron, se quedaron. Y nosotros estábamos en su Melissa. A las 2 de la mañana explota una mina antipersonal. ¿Qué pasaba? Los croatas estaban avanzando y chocaron un campo minado. Esta explosión tremenda que ocurre a las 2 de la mañana alerta a las tropas serbias, se reúnen cerca de nuestro puesto, nuestra sección, y marchan a desplegarse en toda la zona. Ahí comienza el incidente. Pero después los relato con mayor precisión todos los acontecimientos, que son buenísimos, que termina con el abandono. Nosotros abandonamos la posición el día 4 de mayo más o menos, cuando los serbios nos entregaron a nosotros el armamento en ese sector en particular. Pero después le hago bien el detalle. Una idea del Lopi 8 que estaba en una altura donde se podía visualizar las posiciones croatas de las posiciones serbias. Nosotros estábamos al lado serbio, vivíamos en Borja, su Melissa, que era un pueblito serbio. Es importante lo que le voy a contar porque el 2 de mayo el fuego era muy incesante, los combates eran muy intensos, que toda la población se refugió, femenina y niños, se refugió en nuestra sección. Nosotros habíamos armado ya a partir del 15 de marzo se trabajó intensamente haciendo posiciones, bolsas de arena. Tengo la foto, esto lo voy a mandar todo porque es importantísimo. Hicimos posiciones y la parte de ingeniero de Naciones Unidas nos venía a controlar. Se trabajó intensamente, fue impresionante porque cargábamos bolsa a unos 7 kilómetros en una cantera y traíamos la bolsa llena del camión, un camión GMC 3 ejes, y íbamos armando la posición. Nos llegaron también unos tirantes impresionantes de grueso y hicimos una posición todo de bolsa de arena, y cuando se armó el combate nosotros nos ubicamos en esa posición y el edificio quedó solo. Después vinieron todas las mujeres y estuvieron con nosotros. Eso un día, las mujeres y los niños tuvieron todos nosotros para combatir todos, eran todos milicianos. Así que, y los combates se desarrollaron ahí a 100 metros donde estábamos nosotros. Bueno, ahí el camarada explica claramente que hubo personal de nuestro batallón que quedó aferrado sin poder salir de la posición, indudablemente, como escudo humano prácticamente, ¿sí? Bueno, con las directivas pertinentes de Naciones Unidas, nuestro batallón intervino en la negociación, o sea que el ejército serbio no se rindió ante la OTAN, ni se rindió ante el ejército jordano, árabe, ni se rindió a los nepaleses, entre comillas, gurkas, muy conocidos en el conflicto Malvinas, ni se rindió a los indonesios, se rindió ante efectivos militares argentinos, integrantes del casco azules del batallón 7. Eso debemos remarcar. La operación Relámpago, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué pasó el ataque croata? Si tienen alguna idea, porque si había un acuerdo de paz se tenía que haber mantenido, se fue una guerra, ¿por qué pasó eso? La operación Relámpago fue tormenta, digamos. La operación, lo que sea la operación Relámpago, lo que ellos fue el primer ataque. Sí, pero ¿qué fue un reclamo de territorio? No, por eso volvemos a lo que yo le he dicho, que en marzo los presidentes ya el mandato no brindaba las garantías que ellos querían por las negociaciones que todos los años había en marzo, y a raíz de eso surgieron nuevos acuerdos y
no solamente empezaron los movimientos de tropas croatas en el mes de abril, digamos, a lo último, culminando, y con muy incidencia el último sábado y domingo, porque el ataque fue el lunes. Ya prácticamente desde el 11 y el 12 se veía, los observadores militares ya daban reportes de que se veían columnas de marcha con artillería pesada, y no era algo chico, era en una envergadura, digamos, considerable, que no era común en esa época, que antes de esa cantidad de vehículos de traslado de personal militar. Ya estaban prácticamente surgiendo esas novedades. Y después otra novedad surgió en la highway, prácticamente incidentes en la autopista, hay una autopista principal, donde hubo asesinatos de croatas a serbios, serbios a croatas. Ese que eso fue el gatillo. Claro, nuestro comandante trató de minimizar ese foco, pero no tuvo éxito. En su momento fueron a querer aplacar los ánimos, pero ya se venía prácticamente con una política por parte de los serbios que también decían que el mandato de UNPROFOR, como había cambiado a UNPRO, o en este caso es ONUR, no lo reconocía el ejército serbio de la Krajina. Ellos no lo reconocían. Para ellos no existía, y esa zona era pura y exclusivamente de ellos. Había una rebeldía, por eso que los croatas empezaron también a tener su movimiento y estrategia continua. Es decir, hay una bronca latente que se mantiene y se mantuvo, no sé, una bronca entre ellos, entre territorios, religiones, etnias. Y sí, en ese aspecto, sí. Y digamos una cosa, el movimiento de gente, porque vos traemos a estos refugiados, pasajes seguros, se los mandó a otro lado, ¿cómo fueron recibidos? ¿Tienen idea? Bueno, porque a veces te caen primos a tu casa que no querés recibir y ahora de otra gente que vivió durante otros años en otro lado, ¿cómo fueron recibidos? Bueno, tengamos presente que el batallón del ejército argentino no actuó solo. Es prácticamente como una caja mecánica de engranajes. Ahí también actuó la Cruz Roja Internacional y el ACNUR, ¿no? El Alto Comisionado del Comité para los Refugiados. ¿Y ustedes también trabajaron con jordanos? Canadiense. Nosotros tuvimos en las columnas de marcha grúas y franceses. Nos ayudaron el tema más que todo a cargar todo el material, digamos, personal de los serbios a los vehículos, y también a organizar la columna de marcha, que tengamos en cuenta que las columnas de marcha eran más de 3,5 kilómetros. ¿10.000 refugiados puede ser? Nosotros por cada columna de marcha trasladamos entre 230 y 250 personas, más pertenencias personales y vehículos. Tengamos en cuenta que los vehículos no son los vehículos que vemos ahora, eran tractores, autos Lada, los viejos Lada, con inconvenientes. Lo que yo vi en los videos, que era toda gente muy humilde tirando a pobre, gente de zona rural, zona agrícola. Mucha gente mayor. Mucha gente mayor. ¿Por qué? ¿No había gente pudiente? ¿De los serbios no? No, entre los serbios, no, porque usted tiene que pensar lo siguiente. El joven, el que tiene una edad de entre 40 para abajo, es combatiente. Soldado, sí. Es soldado. Por eso que usted ve en los videos esa gente muy grande y usted dice, ¿pero qué pasa? ¿Fallecieron en los enfrentamientos? ¿O huyeron? ¿O están todavía ocultos en la Krajina, que era una parte prácticamente para ellos, una zona liberada de eso? Si uno ve la película Detrás de la línea del enemigo, la 1, es igual. Usted está con ese escenario prácticamente. Pero no había gente pudiente, ¿puede ser? No, la gente pudiente estaba en la parte de Zagreb o en las capitales. Nosotros cuando pasamos al otro lado del puente, que llevábamos a los refugiados, que es más, le ayudábamos tanto a los croatas que agarraron medio puente como a los serbios a correr las minas. El comandante iba y hacía las negociaciones, corríamos las minas, se desactivaban, pasaban las columnas de marcha, tanto colectivos, camiones, hacia el otro lado, que habían 2 sectores de recepción, y ahí sí estaba Cruz Roja y el ACNUR, ¿no? Nosotros teníamos poco personal ahí dentro de la columna de marcha, porque nosotros le hacíamos la seguridad y la asistencia sanitaria.
Pero cuando pasamos el otro lado del puente, tengamos en cuenta que ellos ahí recién podían tener una esperanza, decir, estamos a salvo. Claro, por si nos escucha alguien que no es muy del tema, recuerdo que las minas son explosivos que tienen distintas maneras de detonarlo. Una que si uno Minas antitanque. ponen un pie arriba y pum, las antipersonales Por eso ponen un mismo, pie y las antitanques. 35 centímetros de Claro, diámetro. un antitanque es un peso grande. Por eso mismo el camarada ahí, o sea, ellos se dan cuenta de que los croatas se estaban acercando porque Ya desde abril, sobre la Dragovich, ¿te acordás de la Dragovich? Sí. Ruta de la muerte. La ruta. Ahí se habló de repatriación, ¿era repatriar gente o era expulsado? Como todo conflicto armado, lo que pasó acá es la expulsión de todo ese personal por la apoderación del territorio. Si yo quiebro todos los arreglos, yo lo que quiero es recuperar mi territorio, y esa gente quedó prácticamente como desmovilizados internos, lo que se denomina en la jerga prácticamente internacional. Y pasaron a ser refugiados una vez que, a través del consenso de esa gente, si quieren que le demos un lugar seguro, eso se ocupó Naciones Unidas con el alto comisionado de rescatar a esa gente que estaba a la deriva, porque cuando empiezan los ataques, eso era avanzar y ocupación del territorio. Dice que después volvieron algunos. ¿Cómo fue esa vuelta? Eso es lo que estamos nosotros también queriendo averiguar. Estamos investigando ¿No? eso nosotros. ¿Por qué? Porque a ello primero el acuerdo fue trasladarlo hacia darle las garantías por parte de los gobiernos de que crucen el puente y se vayan hacia Stara Gradiška, que es la zona cruzando el puente de Río Sava, y depositarlos ahí en los campos de refugiados. Después los gobiernos, en el año 1996, hicieron unos acuerdos para que un grupo de gente pueda volver, pero el resto no pudo volver. Cierta gente pudo volver. Eso fue en 1996. Sí, porque yo vi los videos y te digo, da tristeza ver la gente pobre, da tristeza ver los viejitos, da ver los chiquitos, da ver el campo de refugiados, un campo de concentración un poquito Son carpas gigantescas y prácticamente de circunstancias, le decimos. Los días lunes, por ejemplo, yo era el encargado, no lo comenté, cuando hablamos, me identifiqué, lo dije, bueno, yo era el encargado de racionamiento del batallón, o sea, encargado del tema de los víveres del batallón, ¿sí? Teníamos ahí la sección intendencia del batallón tenía la misión de efectos clase 1 de intendencia, provisión de víveres, para confeccionar las comidas correspondientes. Entre eso estaba, los días lunes, tenía una comisión, obviamente de la ONU, de distintos ejércitos, eran franceses, árabes, egipcios, que venían a retirar víveres. Yo tenía que prever víveres para los refugiados los días lunes, todos los lunes. Los martes recibíamos la provisión nosotros semanal en el batallón. El batallón se encargaba no solamente de los refugiados, el apoyo logístico de los víveres, asignación de víveres, sino que teníamos aparte las 5 compañías de infantería que estaban en el frente. Teníamos la base militar de Campolo, donde había 2 compañías, una era la compañía comando y la otra era la compañía de servicio. Estaba la plana mayor ahí con el jefe de batallón, en ese momento era el teniente coronel veterano de guerra Héctor Gustavo Pugliese, y estaba el comandante del sector, que era un comandante argentino, el arma de ingeniero, el general de brigada ya extinto, ya fallecido en el mes de enero, Carlos Roberto Matalón, y su estado mayor. Pero su estado mayor no eran oficiales argentinos, eran oficiales de otros ejércitos. Su segundo comandante era un árabe, así que era un problema para el general cuando tenía que impartir las órdenes. Sí, había reuniones de estado mayor, el batallón, la sección de intendencia debía prever el racionamiento para esos jefes, porque todos no comían la misma comida, porque el árabe... La cuestión de cultura. No le va a cerdo. Entonces, No, pero ahí había un problema de entonces cultura. teníamos ya previsto, cuando había reunión de Estado Mayor que encabezaba el general Matalón, entonces había un comedor especial para ello, entonces el cocinero nuestro, o el cocinero de turno, ya tenía la directiva. Nosotros teníamos un menú semanal, de lunes a domingo, pero cuando había reunión de Estado Mayor que encabezaba el general Matalón, había que prever un racionamiento.
que entonces ya se sabía que el jordano árabe no iba a comer lo que comía el otro, que no iba a comer el otro, que no iba a comer el ¿cómo se llama? El indonesio, o no iba a comer el otro, el nepalés. Ellos se daban cuenta inmediatamente, cuando por ahí llegaba a servirle algo que no era, inmediatamente picaban 2 cositas y ya estaba, y no comían más, ya sabían perfectamente que no, que iba contra la tradición de ellos, obviamente. Eso puedo comentar. Una pregunta, digamos, vamos a sacar un poquito la parte bélica para ser un poco más humano. ¿Cómo era, sacando la parte estrictamente militar, cómo era el día a día de ustedes? ¿Qué comían? ¿Cómo dormían? Si tuvieron que adaptarse a comida de allá, si compraban comida allá, si llevaron todo de acá, si querían tomar mate, si podían ver TV, comunicarse con la familia. Yo en lo personal, yo me llevé 8 kilos de yerba. Así que la comida no, porque la comida nos daba Naciones Unidas los días martes, era y en lo particular, en lo mío, en lo personal, por ahí era diferente a ellos dos. Yo tenía, por ejemplo, emergencias, que salía con Colgo, con Liborio Díaz, salía, que no estaban autorizados, pero había una autorización especial a la madrugada, a altas horas de la noche, y salíamos para el sector serbio a reparar algún grupo electrógeno. Teníamos que pasar todas las guardias croatas, las guardias serbias, qué carajo andábamos, qué estábamos haciendo a esa hora, por qué, cómo, cuándo, me miraban. Y bueno, después el resto, los días normales era hacer el mantenimiento de primer escalón. Mantenimiento de primer escalón es que los grupos electrógenos estén en servicio. Cambio de aceite, cambio de filtro. Básicamente eso. Éramos 4 mecánicos de ingenieros y habían aproximadamente 54 o 56 grupos electrógenos en la UMPA. Así que no damos abasto los 4 mecánicos de ingenieros. Y eso es la parte profesional. La parte militar, que la parte profesional es militar, pero la parte militar, las guardias que hacen un cuartel normal. A ver, ahora me voy para poner. Había cine, había TV, había algo. Yo vi un momento que estaban todos en una fiesta, que estaban todos tipo en una fiesta de carnaval, un cumpleaños, una fiesta de carnaval. Claro, ahí prácticamente en la base había un lugar acondicionado para hacer, cuando se realizaba el Medal Parade, la entrega de la condecoración, que se realizó en 2 oportunidades, donde concurrían la gente que estaban desplegada en los campos. Se hacía la parte del protocolo, de la ceremonia, y después se concurría a un lugar prácticamente acondicionado para poder, digamos, tener el festejo, ¿no? Yo vi en el video, no sé si fue el día de la caballería o el 25 de también, mayo. también. No. Vi chicos y mujeres, puede ser, chicos chiquitos, mujeres en el video. Bueno, con respecto a eso, tenemos que tener en cuenta que son situaciones distintas, porque lo vivido en la base militar de Camp Olón, donde estaba el comandante del sector y el jefe de batallón y su plana mayor y 2 compañías de nuestra, la comando y la servicio, también había gente de los otros ejércitos, que ellos también tuvieron entrega de medallas, entrega de condecoraciones e hicieron fiestas, obviamente. En las compañías de infantería se vivía otra situación, ¿sí? Entonces había algunos eventos que se organizaban cuando no había situación y bueno, hacíamos gimnasia, había un horario para hacer gimnasia, había campeonatos que jugaban al fútbol, qué sé yo, torneos, en fin, había distensión. Pero yo puedo algunas cosas tocar de oído, ¿por qué? Porque yo estaba aferrado a mi posición. ¿Cuál era mi posición? Era que el batallón no le falte racionamiento. O sea, estaban los cocineros, que eran 6 cocineros, y teníamos el menú establecido, pero tenía, el suboficial, el entonces sargento ayudante de Intendencia Rodríguez tenía 2 auxiliares, pero los 2 auxiliares, de los cuales siempre estaban en alguna actividad, prácticamente yo estuve aferrado a la base, prácticamente los 6 meses, salvo un par de semanas, 2 semanas y pico que estuve con uso de licencia y que, dada la situación, no era para quedarse en Croacia y tampoco nos daba para ir a conocer algún país europeo. Sí, antes de que se arme el conflicto, tuvimos la fortuna de poder salir
con algunos dólares que nos habían quedado del pago de los viáticos de la primera Nos cuota. pagaban una cuota cantina, que le decían. Claro, con ese dinero fuimos a Italia y ahí anduvimos algo así de 10 días posiblemente. Anduvimos, ahí conocimos media Italia, que es esa otra conversación. Pero después, cuando había posibilidad del esparcimiento, sí había esparcimiento. Pero bueno, había gente que bueno, estaba aferrada a una posición determinada. Por ejemplo, ahí el camarada Orlando, bueno, él era el responsable con el camión de combustible, era un blanco móvil indudablemente, y o estaba con el combustible, o estaba en otras actividades, o estaba de guardia. Entonces, Así que te pedían un combustible, no sé si te pedían la punta de pistola. Yo tenía un punto crítico, porque yo andaba de este lado croata y de repente pasaba al lado serbio. Entonces, yo tenía un punto crítico que se llama Puente Roto, que es prácticamente cuando uno va por una autopista, iba por una autopista y había una entrada que entraba a la Craina directamente, que ese día ya lo tenía dedicado para ir exclusivamente a esos lugares. ¿Y qué pasaba? Yo me topaba entre medio del zigzagueo del camino y todo tupido de una mano con un puesto serbio. Y parábamos ahí con Ríos, que era el acompañante que siempre íbamos con él. Y a veces éramos, bueno, maltratados porque querían combustible de una manera imperante. Y las condiciones no eran así. Nos han tirado cuerpo a tierra, nos han hecho poner las manos en el camión, tipo como pasa en la policía, por una cuestión de que querían combustible. Pero, a ver, uno piensa dos cosas. Uno tiene que informar al superior que me pasó esto y esto. Todas esas novedades se han informado desde el inicio hasta el final. ¿Cuál fue la respuesta que mejor tenían? No, lo que pasa es que una vez a la semana sí o sí íbamos a ese lugar, que era el lugar de la Craina, por los puestos de observación que había ahí nuestro. Pero uno lo que notaba que no era la misma gente, porque entre ellos notaba gente nueva. Entonces, ¿qué había? Expectativas nuevas, experiencias nuevas, que me voy a encontrar. Y encima, en el invierno, un camión de 5.000 litros de combustible y ellos en un puesto de chapa o madera precario, con una barra acerada y un caballo de frisa, no tenían muchos recursos porque tenían prácticamente 4 o 5 días que estaban ahí, después se rotaban ellos. Pero bueno, uno se encontraba con situaciones a veces bastante no deseadas. Era el único puesto, después el resto prácticamente no. Una pregunta, digamos, 6-7 meses, ¿tenían alimentos frescos? Por ejemplo, una ensalada de tomate y lechuga, ¿la podían tener o que estaba frisado o compraban ahí? Contesto la pregunta porque yo era el responsable de eso. Bueno, ahí los camaradas pueden atestiguar de lo que voy a decir. No teníamos problema porque si bien es cierto que teníamos 400 rubros desde la A hasta la Z, indudablemente nosotros ya, el personal de intendencia, porque lógicamente están las armas y los servicios, o sea, el apoyo logístico en el ejército, o sea, es una organización indudablemente. Entonces, el servicio de intendencia tenía la misión del vestuario, del equipo y de los alimentos, del agua y del combustible. Entonces, el responsable de la responsabilidad del tema racionamiento, o sea, el mantenimiento de la moral de los cuadros, eso no podía recibir, o sea, no le tenía que faltar el alimento, o sea, no era un menú, eran 3/4 menús. Pero por eso, uno siempre le queda, digamos, la imagen a veces de la película, que uno le llega, que abren una lata y comen de la lata. Pero ¿cómo hacían para tener alimentos frescos en 6-5 meses? No. Venía de Italia, es que la Comunidad Europea, Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y Naciones Unidas, indudablemente, bajaban los alimentos que nos venían semanalmente. Eso es lo que o sea, teníamos 4 cámaras frigoríficas. Entonces, teníamos 2 cámaras que eran de víveres frescos y teníamos 2 cámaras que eran de víveres secos. Entonces, teníamos provisión de pan todos los días. Entonces, la compañía Alfa, la compañía Bravo, la compañía Charlie, la compañía Delta y la compañía Eco mandaban un camión a cargo de un suboficial conductor motorista
y de un oficial subalterno o de un oficial superior a cargo para retirar el pan. Entonces yo a las 10 de la mañana, yo ya tenía que proveer el pan hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ya las compañías de infantería pasaron y se le entregó el pan. Eso era todos los días. Aparte, yo tenía, la sección de intendencia tenía un control arriba. Arriba estaba el oficial logístico, que era el responsable, era oficial de plana mayor, era el responsable ante el jefe de batallón y ante el comandante, que nosotros no tuviéramos problemas de los víveres. Y puedo contar una anécdota ya que está. Un buen día, claro, como éramos 200 hombres, éramos 830 hombres en total, el batallón no tenía, de acuerdo a los cortes de carne que nos enviaban, no tenía posibilidad de que hiciéramos milanesa para 800 cascos azules o para 600 cascos azules. Al menos en la base, para 200 no nos daban cuero, podíamos hacer de acuerdo a los cortes. O sea, algunos ya creían que estaban en Argentina y bueno, y exigían de que milanesa se comiera milanesa. Quizás nos juntábamos para algún cumpleaños o para algún fogón, que éramos 10, que éramos 20, como mucho, y bueno, y el cocinero se la rebuscaba como buen argentino, creativo, para preparar milanesa. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, a pesar que se comía muy bien, bueno, alguien fue a decir al jefe de batallón, al teniente coronel Pugliese, de que hace mucho que no comemos milanesa, que no comemos carne, le dijeron así. Cuando dijo eso, el teniente coronel dice, ¿cómo puede ser si a mí no me informó el oficial logístico ni nadie? Entonces vino al rancho, vino al comedor argentino, y viene con los señores oficiales mayores, y no había ningún jefe, él solamente. Viene con los oficiales mayores, que es el último grado de la ¿cómo se llama?, del escalafón de suboficiales, a preguntarme, Rodríguez, no, familiarmente, negro, me dice, ¿cómo andamos con los víveres? Bien, mi teniente coronel. Dice, acá me han dado la novedad, dice que hace mucho tiempo que no comen carne. Y le digo yo, le han informado mal, mi teniente coronel. Lo que pasa es que el muchacho que fue con el informe vio que hubo una guitarreada, o veían algunos que había guitarreada a las 2 de la mañana, entonces fueron y devolvieron la media. Y entonces vino el teniente coronel para ver cómo era la versión. Entonces le digo, mire, acá está la lista del menú semanal, acá tenemos carne vacuna, carne de cerdo, carne de pollo, carne de el otro que se comía, ¿cuál era el otro? Carne de pavo. Carne de pavo. Pavo era bueno, todos los días. Aparte hay ¿cómo se llama? Estas longanizas. Yo se las decía, obviamente, todo. Le digo, bueno, le decía en español y en inglés, se lo decía al teniente coronel. Sí, uno se acostumbraba a bueno, hablar entonces yo tenía que saber desde el azúcar a ¿cómo se llama? Al último, a zanahoria, tenía que saber, porque a mí los yanquis que venían, que eran unos grandotes de 2 metros, yo le tarareaba alguna marcha americana y se reían ellos, o me decían Argentina, Maradona, el cartel, perdón, decían algunos, y se reían ellos, decían broma, pero mientras tanto no estaba en español. No estaba en español el listado, estaba todo en inglés. La ruta, todo. Entonces, listo. Cuando le expliqué eso al teniente coronel, mortadela, también salame tipo Milán, todo eso. Sí, porque había tipo desayuno americano. Son cárnicos, mi teniente coronel. Listo, dice. No, sí, ya está listo, dice. Desaparezcan de acá, dice. Listo. Los echó y ahí se cortó. Yo era el impopular, porque te imaginas, yo tenía que administrar los víveres férreamente, porque tenía que prever los refugiados, tenía que prever algún corte de ruta, alguna situación, y bueno, yo no podía hacer, decirle, bueno, muchachos, preparen ustedes milanesa, rancho aparte, no podía ser, todo el mundo tenía que comer en el comedor. Entonces había un ordenamiento con todas las actividades, pero bueno, no ha habido problema mayormente, salvo la anécdota esa. Después si querían hacer pizza, y ahí el amigo, el camarada puede decir algunos eventos que hicieron pizza. Bueno, no sé tanto porque él vivía en comisión, era una visita en el cuartel, en la base militar. No, lo que pasa es, bueno, por mi parte, claro, cada uno tiene una misión. Yo estaba 7 días fuera. Yo me iba de las 6:30 de la mañana y volvía a 7 de la tarde. Es más, allá en invierno, a las 5 ya está oscuro. Y yo venía manejando
acá Mercedes, y veníamos, llegábamos al campo, lavábamos el vehículo y lo guardábamos. Eso es lo que hacíamos. Y ahí nosotros nos juntábamos, los arsenaleros, atrás de los containers, porque vivíamos en un alojamiento tipo container, y atrás habíamos acondicionado algo tipo un recreo así como en Luján, para tener para juntarnos. Claro, para juntarnos y tener algo distinto, un esparcimiento. Y ahí nos juntábamos nosotros y le pedíamos a veces para hacer pizza, para hacer... Que dicho sea de paso, en la mayoría de las fotos yo no estoy. Yo tampoco estoy. Yo tenía que salir de emergencia. Cuando estaban de joda, yo estaba de emergencia afuera. Yo Fue el tampoco que estoy. saca la foto. No, a mí tampoco me va a ver porque... Cuando un grupo electrógeno empezaba a fallar, llamamos por teléfono poco y nada. y salíamos los mecánicos ingenieros y por ahí había una joda, una forma de decir una Claro, joda. o por ahí Una estaba él reunión. y por ahí yo no estaba, o estaba yo y él no estaba. Claro. O el del agua caro tampoco estaba porque también estaba 7 días afuera y veníamos y nos encontrábamos a veces esporádicamente. Una pregunta, pero vamos estrictamente a lo que le pregunto, porque se puede desdoblar. Está bien. ¿Eran voluntarios o era orden, marcha muchachos, preparen el bolso que viajan? ¿Eran voluntarios para que No, esto prácticamente es una estrategia política a nivel internacional. Los tratados internacionales son prácticamente compromisos que adquiere el país y a través, si hablamos de las operaciones de mantenimiento de la paz, lo canaliza como instrumento militar terrestre a través de las Fuerzas Armadas. Digamos que ese compromiso que tiene como acuerdo con las Naciones Unidas, el ejército lo plasma, el Estado, el Poder Ejecutivo lo plasma a través de su instrumento militar, que son las Fuerzas Armadas. Pero no es una cuestión del voluntariado. Pero, o sea que digamos, no sé cómo viene la bajada de línea. A ver, teniente coronel, usted ármeme un equipo, o generalmente un equipo de gente que va, o necesito tanta gente para ir. ¿Cómo es eso? No, eso prácticamente son mandatos que ya prácticamente están establecidos. ¿Por qué fuiste vos y no fue otra gente? Eso te... Claro. Él se refiere, por ejemplo, en mi caso particular, yo salí por Redurán. Directamente. Una orden directa. Sí viene la orden del Ministerio de Defensa al Estado Mayor Conjunto y ahí baja Ejército, donde la jefatura operaciones nuestra diagrama prácticamente en tiempo y modo la fuerza que tiene que desplegarse hacia el exterior con tiempo. Y lo hace a través de los canales correspondientes de la brigada, comandos que tiene distribuido en todo el país. Bueno, y una pregunta. Una parte decís en el libro que las operaciones de mantenimiento de paz en el exterior son parte de la defensa nacional de la República. Eso está en el libro de la defensa nacional. ¿Por qué eso? Y en parte está en la ley de defensa nacional. ¿Por qué si vas afuera mantenés de la defensa nacional? Porque es una misión subsidiaria. Forma parte de una misión subsidiaria de acuerdo a los compromisos. Pero aparte de respetar un acuerdo, ¿por qué sirve para la defensa de nuestro país? Y porque forma parte de uno de los puntos de los acuerdos es la situación de cuestión humanitaria en todo el mundo, que forma parte de los acuerdos que ya tenemos desde prácticamente que Argentina ingresó como país miembro de las Naciones Unidas. Tiempo de General Juan Domingo Perón, en el 48. Así que tengo Claro, por eso forma, y cada año, a través de los nuevos acuerdos y los nuevos encuentros, no olvidemos que hace una semana vino un representante de las Naciones Unidas y reivindicamos nosotros también la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz, y el año 2022 reafirmó Argentina el compromiso por las operaciones de mantenimiento de la paz acá en Buenos Aires, con el ministro de Defensa. Sí, y digamos acá, en una parte del libro, acá de Orlando, dice que uno se tiene que especializar, digamos, en las distintas, valga la redundancia, no sé si las distintas armas de las Fuerzas Armadas, monte, no sé, desierto, montaña. Es así, y dijiste creo que en la parte de derechos humanos también se tiene que especializar. No, eso prácticamente nosotros cuando ingresamos al ejército o a cualquier fuerza armada, tanto Marina, Fuerza Aérea como Ejército, la fuente de reclutamiento de institutos de formaciones forman el personal. Y de acuerdo a los requerimientos en todos los países, en todas las provincias, uno prácticamente tiene el destino final.
después que egresa tiene un destino. Y nosotros tenemos prácticamente, el país nuestro, la parte norte es zona de monte, la parte del centro lo utilizamos como prácticamente paracaidismo, y el tema del río Colorado para abajo es toda zona de montaña. Y en el sur, al sur prácticamente tenemos la zona blindada y mecanizada. Claro. Y cada uno en su destino se va especializando y se va formando dentro del tiempo que tiene. Pero aparte de eso, ¿se tiene que especializar para hacer casco azul? ¿O tiene que haber No, hay una capacitación. Una capacitación. En ese aspecto uno es prácticamente seleccionado, y dentro de la selección, una vez que se conformó el grupo, la cantidad de gente, se les brinda una capacitación acorde a la misión, que no quiere decir que esa sea la capacitación final, pero es prácticamente una capacitación que a la persona le ayuda a desplegarse dentro de la misión. Yo, por ejemplo, fui uno de los pocos que hizo checkpoint de la servicio. Yo también en Loncharica estuve 21 días apenas llegué. En Miliquidense me tocó hacer. 21 días. Llegamos y yo llegué a las 6 de la tarde, a las 7:30 bajé del camión con el bolso, con Stanganelli. A ver, ustedes de acá, formen acá, listo, ahora este camión. Ya estaba de culata, subimos y me mandaron a Loncharica, que era un puesto final. Llegué a las 6 y a las 8:15, 8:30 ya estaba en ese puesto, y a la 1 de la mañana entré de guardia. Ya entré de guardia en ese checkpoint. Eso fue el sábado 28. Sábado 28. Claro, ese fue cuando yo llegué. No hubo ni para salvar a nadie. Una pregunta que me quedó. ¿Ustedes hicieron asistencia sanitaria a los refugiados que pasaban? Sí, eso lo hizo todo el personal de sanidad. No saben si había algún pediatra, porque había chicos chiquitos también. No se olvide, como vamos a empezar. Estaba personal de la Cruz Roja especializado. Nosotros teníamos nuestra asistencia también como parte de Naciones Unidas, propio del sector oeste, porque fue todo en el sector oeste donde ocurrió, y el alto comisionado para los refugiados también tenía su especialidad. Y había agrupaciones no gubernamentales, más los gobiernos, que ayudaban prácticamente a que eso se concrete de una manera prácticamente sin ningún inconveniente. Brindaban las garantías, que mientras se haga el despliegue, eso tiene que tener todo lo que tenga que tener esa misión. Y yo, digamos, cuando vi esos vehículos, que digamos, la verdad eran vehículos viejos, algunos muy precarios, un tractor con a veces dos carritos enganchados, ¿tuvieron que hacer asistencia mecánica alguno? Sí, yo en mi caso sí, porque en la columna de marcha, la primera columna de marcha, fuimos prácticamente 8 mecánicos, que hacíamos de conductores. Y en 2 o 3 veces tuvimos que parar. Por ahí, a la columna a veces seguía con menos velocidad, pero a veces teníamos que asistir. Y si no se podía el vehículo arreglar, se continuaba, se dejaba como estaba. Ya sabía la gente. O sea, se lo dejaba a un costado. Se lo dejaba a un costado y la columna seguía, tendríamos que alcanzar al final de columna. Se reacomodaba la gente lo que se podía en otro vehículo. Claro, aprovechamos los momentos cuando había, ejemplo, teníamos que ir desde Luján hasta Rodríguez. En Rodríguez había un control de lista y un control de todo el personal que estaba. En ese momento se pedía permiso a la policía, porque tenía el controlador directo de toda la columna, para sacar novedades de los vehículos, si ya estaban bien, si no estaban recalentados. Uno a veces andaba en esa columna, que a veces no llegaban porque eran 3 kilómetros. Digamos, dice, una parte había que revisar si llevaban armamento o algo de... ¿Llevaban armamento? No, porque íbamos prácticamente custodiados por la policía croata. ¿Se revisaba los civiles si eran tan civiles? En ese caso ya estaban todos, porque tenían todo firmado el compromiso. Y digamos, en la parte de alimentos, de asistencia, ¿llegaron a asistir a los refugiados? Y sí, con las ayudas que venían. Nosotros teníamos un suboficial asignado, por eso es que yo dije que estábamos aferrados. Mariel. O sea, teníamos un suboficial de intendencia que era el tercero, éramos 3 asignados, era el batallón. Pero bueno, yo tuve la gran suerte de quedarme solo en la base, porque claro, Mariel estaba con la operación Pasaje Seguro. Claro, él era el responsable del tema de víveres y sacar todas esas novedades. ¿Sí? Aparte, a él se le entregaban los víveres lógicamente, para esa cuestión. Y bueno, después había otro camarada que estaba también
pero bueno, en realidad que siempre estaba afectado a alguna comisión, estaba cumpliendo como centinela en algún puesto. Pero bueno, el tema, que yo sepa, no hubo ninguna novedad. Y en la parte sanitaria, algo de destacar por parte de la enfermera es lo siguiente. Nosotros íbamos a hacer desde la base nuestra, con la ambulancia, el médico y una enfermera que nos rotábamos, íbamos a la zona de Pápera, como decir, de acá a Mercedes. Y lo que hacíamos era primeros auxilios y control sanitario. ¿No? Ya estaba ordenado. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con esta situación. Íbamos a una casa y no podía entrar ni el médico ni yo. Por una cuestión étnica. Tenía que entrar la enfermera. Y a veces la enfermera entraba, salía, le daba la novedad al médico y nosotros de afuera decíamos, ¿pero qué tiene? No, lo que tiene un hematoma, a veces con tecnicismo médico. Y el médico hacía como en ese momento interlocutor de la enfermera que hacía la asistencia. Pero lo que nos encontramos es eso, que llegábamos al lugar y no podíamos ingresar a los hogares, solamente la enfermera entraba. ¿Por qué era? Es más, y tampoco se acercaban a la ambulancia. Estábamos todo el día, ese día nosotros íbamos a hacer... ¿Era por cuestión religiosa? Y a veces sí. Sí. ¿Tuvieron algún contacto cotidiano con la gente del lugar o era, digamos...? Yo pude ver que yo me mandaba todos los puestos de observaciones, todos los puestos tenían una buena relación con el entorno que lo rodeaba, una buena convivencia. Es más, le ayudaban a la gente. Vi que todas las bolsas eran de color blanco, ¿no? Las bolsas de los refugios eran de color blanco. Claro, es prácticamente distintivo prácticamente de la posición, tiene que estar identificado. Y una chica croata saludaba a alguien, estaba una chica soldado. Claro, eso lo cuenta el libro del ejército cuando los observadores militares, antes de llegar la columna de marcha, lo que hacían es la aproximación al lugar para que esté todo bien, ¿no? Entonces se veían a veces por las vistas cómo va a recibir aquel lugar, se veía que parece que había gente que se conocía de anterioridad. Y digamos, en la remoción de los campos minados, ¿era algo fácil? Porque uno piensa que hay que desenterrar con la palita, ver que no explote, que era algo que se podía hacer. Los campos minados estaban todos identificados. Estaba el camino... Bueno, no lo tuvieron que tocar, digamos. Es que nadie estaba autorizado a salir de los caminos. Y el camino no era como lo que uno ve acá, era de una sola huella. Era para un solo vehículo. A veces había que hacerse un poquito al costado si venía otro para dejar un poquito bajarse y hacerle señas para que pueda pasar, pero uno no estaba autorizado ni a bajar la banquina en ningún momento. ¿Viste? Cementerio a los costados de los caminos, ruta, ¿qué? ¿Cuestión de necesidad o es cuestión de cementerio? Vi a los costados de los caminos, la ruta, que no es cuestión de necesidad. Y había mucho, Sí. El paisaje desolador y por donde vaya, el paisaje ya no era de nuestra misión, ya venían desde mucho tiempo atrás, el paisaje prácticamente de las casas destruidas, lugares abandonados, muy precarios. Eso era una constante permanente cuando usted salía del lugar, para cualquier lado que vaya. Digamos, volviendo acá a los argentinos, hubo un caso que fueron, digamos, directamente recibieron fuego de armas cortas, fuego de morteros, creo que la casa serbia recibió fuego. Bueno, eso pasó ¿Y fue gente que fue tomada prisionero o demorado? ¿Cómo fue eso? No, lo que hacían con las posiciones nuestras en el momento cuando atacaron era tomar lugar, sitiarlo. ¿Qué pasaba? Nosotros estamos acá y lo que hacían los serbios, se posicionaban al lado, diciendo, si me atacan, lo van a atacar ellos también. Eran escudos, digamos. Éramos prácticamente escudo humano. Y otra que no podíamos salir porque, ¿qué pasa? La garantía de los serbios eran los puestos argentinos, porque minaban todos los campos y todas las calles. Entonces usted se tenía que quedar en el lugar. Cuando había cambio de posición, a usted lo veía que llegaban, por decir, de acá hasta aquel lugar. ¿Qué pasa? Le rodeaban las minas al costado para que no se vaya, porque era la garantía escudo humano prácticamente de la gente argentina. Pero eso está documentado. Está documentado. Esto está documentado. Son sucesos del 1 al 5 de mayo. El jefe de batallón informó, ¿no es cierto? Informó al alto mando argentino.
O sea, esto, por eso cuando decimos nosotros que estamos la oscuridad estamos saliendo a la luz, todas estas cuestiones, porque éramos ignorados. Por ejemplo, acá en este informe se explica los puestos de guardia nuestros, cómo quedaron después de los combates. Para los que nos escuchan, están pasando la muestra de Falcon que está sido... Este es un puesto de guardia, por ejemplo, argentino, Casa Serbia, y aquí está como quedó después. Yo estuve en ese Casa Serbia es el nombre que los argentinos le dieron a esa casa en particular. Claro. ¿Tuvieron algún lastimado, algún herido? No. Nosotros por suerte no. Pero acá está la muestra, ¿ven? Este informe está, esto existe. No, sabemos lo que tenemos que hacer. El 2 de mayo se acordó un acuerdo, un desarme. Dijo que no se iba a haber represalia, creo que se buscaban criminales de guerra. ¿Puede ser? ¿Cómo se hizo? ¿En dónde? El 2 de mayo. Por ahora se dijo, bueno, vamos a parar, pero quiero un desarme. No, prácticamente eso lo dijo el general, que apenas haya un cese el fuego, Argentina no, las Naciones Unidas tenían por mandato la obligación de interceder entre las dos, entre el fuego enemigo. Entre los dos beligerantes. Claro. Mientras se realizó el ataque, que fue prácticamente todo el día 01, que no se podía mover nadie de la posición, solamente sí se dedicaron a agarrar chicos, porque la posición nuestra es esta, pero el búnker estaba allá, a 100 metros, abandonaron la posición primaria y se fueron directamente a los búnkeres, a las bolsas de arena, esas que vos me decías, y ahí se refugiaban. Y ahí llevaban los chicos prácticamente y a las mujeres, porque hermanos, ni padres, ni tío había, todos eran sus padres. Y en el día 2 sí, cuando se puso un cese el fuego, por uno de los acuerdos de la policía croata, que prácticamente fue la que recibió el llamado de parte de la compañía Delta, de un capitán que le dijeron: tengo mucho problema con las bajas de civiles serbios, entonces querían llegar a una tregua y fue el día 2, pero fue un alto al fuego ahí. La definición total fue el día 4. Eso fue una primera instancia de alto al fuego para reacomodar. No tiramos tiros, pero estamos todavía con los dedos en el gatillo. Fue una cuestión aparte estratégica de combate, que es el reabastecimiento y la organización de posiciones de ellos. Por eso que hicieron el alto fuego obligado, porque prácticamente ya no le quedaba munición, y tenían que reubicarse. El jefe de batallón en su informe dice, el 2 de mayo del año 95, dice que a las 06:30 el jefe del Vega se dirigió a Wiki Alfa 14 en Pacra, en la localidad de Pacra, para efectuar un mitin entre el comandante del sector oeste, el teniente coronel Halavansi, que era serbio, y el representante, croata, para tratar los siguientes temas. 1, cese del fuego. 2, situación del personal aferrado de la ONU, o sea, fueron no 225. ¿Sí? Digamos, a nosotros nos llegó, digamos, a la Argentina lo que pensaba, digamos, que eran matanzas indiscriminadas, violaciones terribles de derechos humanos, violaciones físicas también. No vamos a entrar en detalles truculentos en la charla esta amigable que tenemos. ¿Vieron algo de eso? ¿Se percibió? ¿Se encontró gente? Porque vimos en el video que alguien salía como esposado con un recinto. No, eso prácticamente fue la parte protocolar cuando uno se rinde y prácticamente tiene el armisticio. Prácticamente la que se ocupa de eso es el policía, y ellos toman como autoridad de seguridad, toman el protocolo que tienen que hacer. No nos olvidemos que también estaban las cámaras a nivel internacional, el periodismo, la radio, que pudo llegar a esos lugares, y ahí prácticamente lo hicieron de manera oficial, pero ya el acuerdo ya se había realizado anteriormente. Una pregunta como más de opinión, ¿no? Como si tienen datos, ¿queda un resentimiento como para que vuelva a pasar algo en corto plazo, mediano plazo, ahí en la zona? No, porque prácticamente los dos países ahora, no nos olvidemos que son miembros de las Naciones Unidas.
ya prácticamente en el año 1993 Croacia y Bosnia entraron dentro de la categoría de país miembro. Así que, y a partir de lo que pasó nosotros, que fue el último mandato hasta el 23 de noviembre, se cambió toda la situación. Toda la situación de Croacia cambió prácticamente. Pero que aparte de eso, hoy en día son repúblicas independientes, entonces ya directamente es como si dijéramos, bueno, los alemanes podrían volver algún día a tomar las armas, tal cosa. Y a partir del año 1996 ellos empezaron con los juicios internacionales, por lo que es Vox Populi, prácticamente por la prensa internacional, que es por los genocidios, que nosotros a lo mejor no lo veríamos, pero estaba en otro lugar, las desapariciones de personas, que son los juicios que han salido en el año 2010, y prácticamente en el 2020 salió también otra parte. Hasta el presidente que era de ellos, sí. Al que reemplazó al líder croata, claro, al líder que era de Paricatito. Claro, no lo olvidemos que lo que la parte serbia, ello era un país autoproclamado, que era la República Serbia de la Krajina. No era nombrado por ninguna autoridad, digamos, oficial. Ellos se autonombraron autorrepública y a partir de ahora esto es nuestro y lo vamos a manejar nosotros. El presidente, ellos tuvieron su gobierno propio. Digamos que estaban luchando contra un sistema que no... Le llegó rumores del 11 de julio del 95 de la matanza de Srebrenica. El 11 de junio, claro, nosotros ya no estamos viviendo. Eso sí, eso ya no habíamos enterado nosotros, pero no pasó ahí. Eso pasó en otro lado. Ya estaba fuera de lo que es el sector nuestro. Fue una gran matanza, ahí fueron prácticamente más de 10.000 refugiados, ahí actuó Francia, ahí estuvo la OTAN también. Holanda, creo que también. Holanda, pero por eso hablo de la OTAN. Muchos países. ¿Sufrieron saqueo los depósitos de usted en un momento cuando fue los movimientos de estos bélicos? Y en algunos lugares sí, porque te vuelvo a repetir, el tema era el resguardo de las personas físicas y por eso los refugios estaban hechos prácticamente a distancia y uno tenía que abandonar las posiciones principales. Y al volver sí había lo que pasa en todos los lugares. Sí. Ahora ya vamos más a lo... Con la parte de decir que es como siempre, charlamos con Jorge. Un problema nunca se soluciona, no se termina de solucionar nunca con un problema, con una solución militar, se tiene que solucionar de una forma política. Pues ya dicen que ya está planchado el problema, ya está tranquilo. Si hay focos aislados, que es lo que se está escuchando últimamente por parte de Sarajevo, más en Bosnia, es un país que está dividido en dos. Prácticamente hay una parte que está, por decirte un ejemplo, en una escuela un alumno puede tener dos profesores de la misma materia. ¿Por qué? Porque uno pertenece a una etnia y el otro pertenece a otra etnia. Nosotros podemos estar acá, pero usted me enseña por su etnia, pero yo no recibo la clase por el profesor de otra etnia. Pero los dos pertenecemos al mismo colegio. Eso está pasando prácticamente en Bosnia hoy en día. Pregunta que me quedó ahí. El puente fue destruido, el puente sobre el río Sava. Dice que fue un rayo que hizo explotar los explosivos. Lo que se estima, y más, yo que he pasado por ahí, estaba bastante ya destruido. Pero lo que se estima, el parte oficial dice que fue un rayo. Pero lo que nosotros, yo por lo que menos puedo percibir es que estamos pasando mucha gente y había mucha impotencia por parte de ellos, que se estaban yendo gente que ellos no querían que se vaya. Es la realidad, lo dicen los mismos parte del Consejo Económico y Social, lo dicen. Digo, acá llegó, y no lo digo, llegó desde la explosión de Río Tercero a que hubo muchas armas argentinas fabricadas en Argentina, balas, explosivos, cañones y más ex militares argentinos en el lado croata. ¿Cómo está en la zona el argentino, la persona que voy yo? ¿Cómo me verían a mí? Aparte de que tener pelo largo, ¿cómo me verían? Bueno, como argentino. No digamos un casco azul argentino, una persona.
Bueno, indudablemente sabemos que los serbios tenían su ejército regular, tenían su poder de fuego, y los croatas no tenían ejército. Indudablemente han pasado cosas que a nivel político pueden ocurrir, ¿no es cierto? Debajo de la mesa pudieron, a nivel de política exterior, pasado cosas. Más allá de que Argentina vivía una situación particular en los años 80, lógicamente. Después de Malvinas vinieron los movimientos internos, lógicamente, después de Alfonsín y demás, vinieron los movimientos de rebeldía de algunos sectores nacionalistas, bueno, y hubo gente que obviamente fueron convocados, se convocaban gente para ¿cómo se llama?, armar esas tropas, digamos así, ciertamente, y bueno, el argentino de por sí, ellos sabían de que Argentina, el soldado argentino que combatió en Malvinas, lógicamente tenía una capacitación determinada. Y como los croatas, ya de tiempos del general Juan Domingo Perón, venían a la Argentina, entonces indudablemente el mismo Perón tenía un coronel croata en su entorno, indudablemente, bueno, está bien, sucedió. Pero yo por lo menos yo no vi a ningún oficial o oficial argentino, ¿no es cierto? Pero bueno, se ve que hicieron buenas migas, había buena reputación con ellos, más allá de que ya estaban dados de baja muchos de ellos, entre eso hay un general, por supuesto, un general o coronel, Barrio Saavedra, por ejemplo, que era del sector nacionalista del coronel Zeneldín, por ejemplo. Pero después, cuando llegamos nosotros, había algunos que otros rumores, algún comentario, pero nosotros no tuvimos ningún lazo con esa gente. Pero digamos, el pueblo serbio, el pueblo croata, bosnio, macedonio, herzegovino, ¿cómo ve al argentino común y corriente? Yo voy para allá que dice, mira, vos sos una mala persona, sos una buena persona, no me interesa. Messi, Maradona, no me dejame la foto. No, por supuesto. No, yo te puedo responder ese tema. El embajador croata, ya en la República ya es independiente, en mi provincia natal, Tucumán, el embajador así, suelto de cuerpo, dijo que la Argentina lo apoyó. Ellos aman a los argentinos. Aman a los argentinos más allá de los que estuvieron con ellos, que integraron su ejército. Y después el argentino que estaban en medio, con casco azul, obviamente, cumpliendo disposiciones de la ONU, pero obviamente ha habido buena relación. O sea, hay mujeres croatas que se pusieron de novia con argentinos y hay muchas croatas que han venido a Buenos Aires, o a La Pampa, o el caso de ese teniente coronel con apellido y nombre de nuestro BEA, que vive en Berlín casualmente, con una croata. O sea, hay buena relación, pero eso no significa que hubo favoritismo, que hubo alguna cuestión. ¿Y los serbios cómo nos ven? ¿Los serbios cómo nos ven? ¿Y los serbios cómo nos ven? Yo muchas veces estuve en el lado serbio, lo que hablamos, yo hablo del lado serbio, la parte humanitaria. ¿Cuál fue? Las mujeres mayores, las mujeres de mediana edad y los niños. Porque tengamos en cuenta que cada vez que hemos un puesto aislado en el medio de la montaña, estaba obviamente la gente nuestra y a los alrededores se veía a alguien trabajando como una persona muy mayor. No había gente joven así como podemos ver acá. Era poco, porque formaba parte de la milicia. Y nosotros tuvimos prácticamente con ellos un acercamiento humano, porque todo lo que tenía el puesto lo podía compartir por decir, nosotros le decíamos a la persona mayor mama, con la mama decíamos. A la mama hay que ayudarle, le daban combustible, le trataban de ayudar, de cortar leña, porque esa persona también contribuía con el personal de Casco Azul argentino. Era una simbiosis, era prácticamente en ese lugar y no había nadie más, porque era un pequeño pobladito y se acababa. Ahora nos vamos más a lo específico. ¿Cómo fueron vistos cuando volvieron? ¿Y qué pasó allá que le dijeron, muchachos, se reduce tal cosa? ¿Y sufrieron algún tipo de persecución? ¿Se reduce qué? Se reduce el viático. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron vistos después cuando volvieron por sus camaradas, digamos? Y digamos, si lo que le pasó a ustedes, que le dijeron, lo que le pasó, digamos, le reducimos el viático, no afectó la moral en su momento y no afecta la moral de los que van después, como diciendo, uy, no me pasará lo mismo a mí. ¿Opinión o certeza? Lo que ustedes digan. No, me gustaría que opinaran los tres. A mí en lo personal sí.
Sí, Ahí totalmente. habla Jorge Ubaldo Cornejo. A mí en lo personal sí. Sí. Pero la misión se cumplió. O sea, en definitiva, la situación existía porque mucha gente tenían una cuestión y bueno, contaban con ese dinero que iban a cobrar, otros no, bueno, mucha gente por profesionalismo. A todos, lógicamente, el dinero es parte, lógicamente, no es todo. Pero bueno, a mí como profesional esa misión para mí fue valiosa, que me marcó. Pero yo podría hablar por todos, ciertamente, más allá de las cuestiones de cada uno, pero podría decir que el ejército argentino, los integrantes de ese batallón cumplieron la misión fuertemente. Otra gente directamente hubiera dicho, nos bajaron los viáticos, no vamos a hacer, no vamos a cumplir esto. No, se cumplió. Se cumplió. Habló Rodríguez en ese momento, ahora va a hablar Orlando. Lo que podemos decir que el 18 de marzo, que fue prácticamente esa noticia, yo estaba en El Pozo, que le dicen en un momento, en Gaco, o la ciudad de Gaco, que había ahí material logístico que mandaban gente a cuidar. Es como que yo te mando desde acá a Rodríguez, vos y él, 2 personas. Y a nosotros nos dijo el encargado del elemento y el cura, el padre, que habían reducido los viáticos al 50%. Lo primero que a vos te causa como sensación es la desilusión, ¿no? Porque sí, me desilusionaste, pero otra la impotencia porque estoy a 18.000 kilómetros de distancia, ¿qué voy a hacer? Si ya estoy acá. Nosotros teníamos una misión y la cumplimos. Eso es lo que hicimos. Que después dijimos, pero la desilusión existió por un lado. Que después dijimos, yo estaba destinado en el Estado Mayor General del Ejército, en el edificio Libertador, encargado de la compañía de intendencia del edificio. Entonces los camaradas me traían documentación, pero yo la leía y la guardaba. Dije, ahora no puedo hacer nada. Primero que ya estoy en condiciones de ascenso, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque el león me va a devorar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo iba a denunciarlos a ellos si tenían el poder político y el poder militar? Entonces yo me tuve que... Nadie podía hablar entonces, nada. ¿yo qué hice? ¿Qué hizo Rodríguez? Rodríguez esperó que se fueran del poder y directamente dije, no, hay que hacer un reclamo administrativo. ¿A quién se lo hice? Al gobierno de la Rúa, al expresidente de la Rúa, y el jefe del ejército era el teniente general Brinsoni, fallecido. ¿Cuándo entró mi reclamo? El día 24 de mayo del año 2000. Bueno, por supuesto que en el año 2000, el 24 de mayo del 2007, me bajaron el pulgar diciéndome, no, todo lo que usted reclama, todo es improcedente. Como era el primero, por supuesto, después el otro fallo salió favorable, hubo tres fallos favorables. Y después, como dice, estaba todo preparado, la Corte Suprema bajó el pulgar a los demás. O sea que hay 3 fallos en este momento para cumplirse, todavía no lo pueden cumplir. Hay una viuda que todavía no puede juntarse con el dinero. Ese camarada de la foto, Gramajo Rubén, le quieren pagar 82.000 pesos, le quieren pagar de intereses de 28 años y le quieren pagar 21.000 pesos de intereses, de capital 82.000 pesos. ¿Cuántos dólares nos deben al día de hoy? 5.930 con 12 centavos de capital, sin contar los 28 años de intereses. Un juez, el doctor Pérez Nami, del juzgado federal número 10, del expediente 15.204/2004, del oficial mayor fallecido Rainero Carlos Alberto, ordenó al juez en el año 20 que le pagaran $100.000. Entonces los abogados militares dijeron que no, que era un dineral, que $100.000 era muchísimo, qué sé yo. Durmiendo con el enemigo. Un defalco era, que los jueces, que los abogados nuestros estaban pidiendo algo que no era. Pero bueno. Si quieren sobre ese tema agregar algo más, No, prácticamente que la única faceta para nosotros que nuestro reclamo sea viable es la que estamos haciendo ahora, que nos reclame por los derechos humanos y la acción humanitaria que hicimos. Y no la hicimos en nuestro país, cumpliendo con las leyes y tratados internacionales. Una última cosa, si quieren. Algo para agregar, algo que no les pregunté, algo que quieran decir. Algo que quieran agregar, algo que quieran decir. No, prácticamente hable ahora o calle para siempre.
Nosotros ahora estamos prácticamente organizados en una agrupación con posibilidades de ser una asociación de veteranos de Misiones Paz de la Argentina, y recientemente el 21 de septiembre tuvimos una aprobación por parte de la Cámara de Senadores de Catamarca, donde la Cámara nos reconoció por la operación Pasaje Seguro con respecto al traslado de refugiados y la acción humanitaria en una operación de mantenimiento de la paz. Jorge, ¿querés decir algo? No, Algo que no ya creo quería que- preguntar, algo que no... No, yo creo que se ha dicho todo. No creo que quede nada del tintero. De mi Sí, parte, sí, yo agregaría que, de acuerdo a lo que dijo acá el camarada secretario Ricardo Orlando, nosotros ya a nivel exterior tenemos cierto apoyo, en este caso los veteranos ya reconocidos del ejército uruguayo, de las Fuerzas Armadas uruguayas, tanto el personal militar como la actividad, están integrando a una asociación de veteranos de operaciones de paz, e indudablemente tenemos el gran apoyo. Hemos estado de visita, hemos compartido ahí una reunión de camaradería, e indudablemente nos pudimos dar de cuenta, y aún tenemos contacto con ellos hasta este momento. En la reunión de hoy la vamos a compartir. Un general de la Nación uruguaya nos ha recibido, un general, dos cónsules, dos embajadores, y un coronel. dos embajadores, Y los retirados. y el teniente coronel jefe del regimiento de infantería batallón Rincón nos recibió cordialmente, nos invitó a compartir una merienda mientras venían a buscarnos para volver a Buenos Aires, para volver a Gualeguaychú y de ahí a Buenos Aires. Así que encima el Vaticano indudablemente nos ha respondido hasta el momento, la embajada argentina en el Vaticano está recibiendo todos los reportes que le estamos enviando, y la representante de la ONU Argentina / Uruguay está recibiendo el reporte. Aparte tenemos el expediente en trámite en la Cámara de Diputados, que iniciamos el expediente el 23 de agosto, hace poquito tiempo, y ya tienen el expediente, y ya está teniendo apoyo de diputados. Así que nosotros estamos tranquilos, estamos persuadidos que indudablemente esto va a seguir avanzando, y que el reconocimiento indudablemente más tarde o más temprano se va a llevar a cabo. Yo soy positivo este año. Antes que termine el mandato de este gobierno, pienso que vamos a llegar a buen puerto. Así que no sé, yo... Se rinden incondicionalmente. ¿Qué? ¿Qué? Se rinden incondicionalmente. Predaju se bezuvjetno. Na 1000 metara od nas, Đakula, Stevo, svi, predaju se svi bezuvjetno. Dobro. Ako preknemo vatru, dolaze svi sa bijelom zastavom. Gospodine ministre, došao je pukovnik Puljeze. Kompletni sastav srpske vojske s bijelom zastavom se želi predat bezuvjetno. Priču o Bljesku počinje. No, es un placer. La última que te vi estaba en la comisión de Arsenal, ¿te acordás que entraste y hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Curso veo acá la bandera. ¿Cómo anda? Está ahí con mi esposa. No, listo. Porque ya prácticamente estamos para estar así ingresamos todos juntos. Voy a buscar la